Hablaremos del juicio en este curso de lógica, con estas dicotomías entre la distancia, lo híbrido, el acercamiento, el quizá vernos o el quizá no. Esta incertidumbre que rebasaría cualquier lógica clásica, pero ante las categorías posmodernas de la lógica, incluyendo el fenómeno del giro lingüístico, incluso podría yo atreverme a decir del giro semántico. Pero no nos vamos a ir tan pronto al finales del siglo XX y todo este siglo XXI sobre estos trabajos sobre el uso del lenguaje tras tres grandes fenómenos: el fenómeno de Wittgenstein, Wittgenstein es un teórico, un filósofo acercado a la matemática con ciertos fundamentos de la escuela de Viena, pero también la de Frankfurt, Aden por allí, entre el pragmatismo también de la escuela de Chicago, que tuvo sus consecuencias en el trabajo de la lógica. Pero bien, nosotros todavía no vamos para allá, algún día llegaremos. Vamos a seguir con la lógica clásica, esa lógica dada a conocer por Aristóteles, ¿sí? Pero también ida trabajando por los medievales. Ahorita vamos a trabajar con respecto al juicio. ¿Qué es un juicio? Bueno, un juicio es la unidad de conceptos. Que uno dice algo con respecto del otro, pero a través de una cópula, es decir, un verbo. El verbo ser, el verbo estar o el verbo permanecer, que en algunas cuestiones funge como un sinónimo de estar, ¿no? Un árbol está sembrado, pero también puedes decir un árbol permanece sembrado, pero si tú le cambias el concepto predicado, por ejemplo, un árbol permanece sembrado posterior a la guerra, va, pero de una manera más corta, no concreta, porque alguien dice, de manera más concreta, pero ustedes ya conocen los conceptos y no se puede andar ocupando lo concreto para cualquier cosa. Es que son sinónimos. No. En lógica, muy pocos sinónimos existen, ¿sí? Hay que clasificarlos como conceptos. Entonces dices, pues el árbol está sembrado, pero la palabra permanecer le da un sentido más profundo, un sentido más extenso a lo que queremos decir. Y la palabra está sembrado, le daría una comprensión, ¿de acuerdo? Jugando con eso. Entonces el juicio es la relación de conceptos. Hay juicios muy simples que tienen que ver con un sujeto y un predicado. Por ejemplo, el perro permanece limpio. Pero yo quiero hacer un juicio más extenso y digo, el perro permanece limpio a pesar de la lluvia. ¿Ok? Y ahí introyecté y ahí hablé de tres conceptos. Perro, que es el sujeto. Limpio, predicado. Y lluvia, que tiene que ver con un concepto complemento del predicado. Entonces los juicios son conceptos que uno del otro se dicen algo. Muy bien. Los juicios se clasifican de la siguiente manera. Por su cualidad los tenemos afirmativos y negativos. Por su cantidad los tenemos particulares y universales. Por su propiedad fundamental los tenemos como verdaderos o como falsos. Por su modalidad los tenemos como problemáticos, asertóricos y apodícticos. Por la relación los tenemos como hipotéticos, disyuntivos y categóricos. Por su comprensión los tenemos como analíticos y sintéticos. Y por origen los tenemos como
a priori y a posteriori. Vamos a ir trabajando las definiciones de ellos por su por su cualidad. Vamos a ir un poquito a mi cuaderno que por aquí me acompaña, ¿sí? Pues muchas veces se repiten mucho las cosas, pero está bien de todos modos acudir al cuaderno, pues porque se está trabajando y se quiere hacer las cosas de manera clara. Bueno, a ver, vamos a cambiarlo. Vamos a iniciar primero por los de cantidad, universales, ¿sí? Dice que es aquel sujeto cuyo concepto es universal y se aplica con un cuantificador todo. Por ejemplo, dices, todo hombre es libre, ¿no? Ahí está el concepto universal. Los juicios por cantidad universal particular están acompañados de un concepto universal. Luego, los particulares, dice, es aquel cuyo concepto es una partícula y que se acompaña del cuantificador algún. Por ejemplo, algún tigre es pinto o manchado. No todos. Hay tigre blanco, ¿de acuerdo? Entonces se está aplicando a través de la utilización de un concepto cuantificador. Para los universales se dice todo o ningún, y para los particulares se ocupa el algún, el cuantificador algún. Muy bien. Después nos vamos a encontrar nosotros con el singular, con el concepto con el juicio, ¿sí? El singular. El singular, dice, es aquel cuyo sujeto, ¿sí? Se habla a un concepto determinado. Lo repito, singular, aquel cuyo sujeto es un concepto determinado. Por ejemplo, el presidente de México, el director de la escuela. ¿De acuerdo? Se está estableciendo allí. Después vienen los de cualidad. Y los de cualidad se entienden como afirmativos y negativos. Los afirmativos son aquellos que unen a un sujeto con un predicado. Por ejemplo, estudiar es bueno. Eso es afirmativo. Negativo, separa al sujeto del predicado. Negativo, separa al sujeto del predicado. La escuela no es un lugar del crimen. Entonces, aquí se está explicando que el negativo separa al concepto sujeto del concepto predicado. Y los afirmativos unen al concepto sujeto y al concepto predicado. Al unir los juicios por cantidad y por cualidad, surge lo que serán las proposiciones, la A, E, I, O, que lo veremos en el siguiente tema, donde se vincula el juicio con el cuadro de oposiciones. Después tenemos a los juicios por su comprensión, y los juicios por su comprensión son los analíticos. Dice que es aquel predicado que ya se encuentra en el sujeto. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 ángulos. En la palabra triángulo ya va implícito 3 ángulos. Un cuadrángulo tiene
4 ángulos. En la palabra cuadrángulo ya va la idea de 4 ángulos. También ahí encontramos a los sintéticos. Bueno, aquí dice algo contrario a los analíticos. Son aquellos cuyo predicado no está mencionado. No está mencionado en el sujeto. E incluso se separan. Incluso no tendrían mucho que ver. Pero son sintéticos, ¿por qué? Porque hacen una organización ficticia. Por ejemplo, una mujer es española. O sea, es ficticio porque la mujer podría ser de cualquier nacionalidad. O una española también podría ser una niña. Bueno, que también es mujer, pero aquí entiéndase ese concepto de mujer. Muy bien. Después tenemos a los conceptos que tienen que ver con su modalidad. Y aquí tenemos a los problemáticos, a los asertóricos y a los apodícticos. Empezamos con los problemáticos. Indican una posibilidad, expresa que algo puede ser o no. Por ejemplo, si está nublado, puede llover. Eso es problemático, porque a lo mejor está nublado y no llueve. Después, los apodícticos enuncian algo necesario. O sea, anuncian algo que tiene que aplicarse. Por eso se llaman apodícticos. Anuncian algo que tiene relación o que tiene una necesidad de estar juntos. Por ejemplo, el estudiar es bueno. El hacer ejercicio es saludable. Entonces son estos conceptos que van de la mano, apodícticos. También mencionamos a los asertóricos. Indican relación y enuncian un hecho. Por ejemplo, hoy es sábado. No lo puedes negar, o sea, hoy, en este día, es sábado. Mañana es domingo. El inicio de clases es el 21 de septiembre. Entonces, en este sentido, ¿sí? Enuncian una realidad, enuncian un hecho. Bueno, después están los de relación. Los de relación encontramos a los categóricos, los disyuntivos y los hipotéticos. Los categóricos expresan algo sin condición. Otro ejemplo, el hombre es libre, el hombre es humano. O sea, no hay una condición para ser libre o ser humano. O sea, ahí está, de manera categórica. Disyuntivos, bueno, son aquellos juicios que expresan una relación que puede darse o no puede darse, o que establecen opciones, o sea, son disyuntivos. Por ejemplo, yo comeré caldo o tacos. O sea, o es uno o es el otro. Pero voy a comer algo. Pero también pueden decir, voy a comer caldo y tacos. Son disyuntos que se reúnen. Son ideas que pueden aquí establecer una relación. Después tenemos a los hipotéticos. Los hipotéticos expresan un deseo de establecer, los hipotéticos establecen un deseo, pero establecen una condición. ¿Caerá lluvia en el campo si el cielo está nublado? O sea, es una hipótesis. Debe de establecerse esa condición si el cielo está nublado. Otro elemento, propiedad fundamental. Aquí es algo muy sencillo. Se establecen como verdaderos o como falsos.
Propiedad fundamental, es decir, que lo que estás diciendo es una propiedad fundamental. Por ejemplo, verdadero. Vamos a ver. ¿Qué es un verdadero? Está de acuerdo con la realidad. Por ejemplo, la Luna es un satélite. O sea, no es un queso. No es otra cosa, es algo que tiene que ver con la realidad. La Tierra es un ovoide. No, la Tierra no es plana, ni la Tierra es redonda. No, la Tierra es un ovoide. Es una realidad. Yo soy masculino. Es una realidad. Lo falso, que no está de acuerdo con la realidad. Por ejemplo, decir la Luna es de queso. No es una realidad que la Luna sea de queso. Los últimos son los que tienen que ver con el origen, es decir, en dónde se origina la reflexión. Y aquí tenemos a los a priori y a los a posteriori. Estos trabajos o estos dos últimos juicios los establece Immanuel Kant. ¿Sí? Hace trabajo en crítica a la razón pura sobre este asunto y sobre todo en la crítica del juicio. También usa estos tipos de juicio. Los a priori no están ejercidos desde la realidad o desde la experiencia, sino desde la razón. Es decir, los juicios a priori se originan en la mente y no están comprobados con la experiencia. Los a posteriori son aquellos que se fundamentan en la experiencia. Pero ojo, estos están de la mano. Los a priori están en la razón pura, es decir, en el conocimiento que nosotros tenemos en función de una reflexión. Y los a posteriori se generan a partir de la sucesión de acciones que nos generan una experiencia. Por ejemplo, a priori, va a haber infectados por coronavirus por el regreso a clase. ¿Por qué? Porque va a haber contacto, entonces la ciencia, la razón nos está diciendo que el contacto nos va a generar, ¿sí? Ciertos elementos de contagio. Eso es a priori, no ha sucedido, pero la razón nos los dicta. A posteriori, el virus ha mutado porque a mucho contacto, mayor resistencia del virus. Es decir, si el virus, el SARS-CoV-2 ha mutado, es porque nosotros los seres humanos hemos permitido su propagación y su extensión, su ampliación como concepto. ¿De acuerdo? El juicio tiene que ver con comunicarnos. Alguien nos comunica y en la comunicación alguien escucha, alguien habla a través de un canal, a través de un conjunto de ideas, la voz, la escritura. Los juicios se pueden leer, se pueden escuchar. En la obra de Sherlock Holmes es muy importante porque muchas veces Sherlock Holmes actúa en función de a prioris. Por ejemplo, en el cuento que nosotros, que yo he leído y que ojalá ustedes puedan leer, Las aventuras de Sherlock Holmes, están Las aventuras de Sherlock Holmes, está Estudio Escarlata, está El perro de Baskerville, hay varias novelas, ¿no? Están Las memorias de Sherlock Holmes. Yo me estoy refiriendo a Las aventuras de Sherlock Holmes. Él establece un juicio a priori para desencadenar y resolver el caso. ¿Cuál es el juicio a priori? ¿Cuál es el juicio a priori en el cuento titulado, permítanme tantito, La banda de lunares, ¿no? Él hace un juicio a priori y dice: ese hombre tiene conocidos en la India, en el Oriente, la India, y ahí hay un tipo de serpiente venenosa que sus amigos le han regalado muchos animales del Oriente y que en ellos podría venir esa serpiente. Y sí, de hecho, el personaje malo en el cuento mencionado
pues mata a su hijastra, su primer hijastra, a través de esa serpiente, a través de moverla a un cuarto que está debajo de la habitación de este sujeto, y a través de esa serpiente venenosa la mata. Y Sherlock Holmes lo hace a priori. ¿Y en qué momento se vuelve a posteriori? Cuando Sherlock Holmes y Watson se internan en esa habitación sustituyendo a la hermana gemela, o sea, la otra posible víctima. Entonces allí nosotros podemos ir reflexionando estas relaciones, ¿sí?, de los juicios con alguna obra literaria, con alguna experiencia de vida. MacGyver ocupa mucho el a priori, ¿sí? Y él ya sabe fórmulas científicas de física dinámica, cuántica. Doctor House también. Ya voy más de 21 minutos, no quiero hacer esto muy largo, pero quiero poner otro ejemplo con la propiedad fundamental. Sherlock Holmes se equivoca porque él pensaba, cuando lo acuden a que resuelva el caso, él escucha la banda de lunares, entonces él supone que eran los gitanos. Entonces él estableció banda de gitanos lunares perteneciendo a un grupo. Propiedad fundamental de los gitanos es ese pañuelo, ¿sí? Ese pañuelo con lunares. Entonces la banda se llama la banda de los lunares, ¿no? O sea, el nombre de la banda. Pero al resolver el caso resulta ser falso, porque la banda de lunares era un adjetivo calificativo a un pañuelo, es decir, un trapo con manchas, un trapo con lunares. En este sentido es necesario ir viendo, porque también, por ejemplo, House se equivoca al no entender las propiedades fundamentales en un caso con respecto a un maleante, a un sujeto de la mafia, ¿no?, que recibe House un carro. Entonces él considera que si se lo dio, es verdadero que tiene que tomar ese carro. Pero bueno, a final de cuentas House lo entrega porque Wilson le da cierta enseñanza ética y House entrega el carro. Más adelante haré un audio especificando bien los capítulos, incluso subiré las ligas para que ustedes vean a qué capítulos me estoy refiriendo. Un saludo y nos vemos en el próximo, y nos escuchamos en el próximo audio para hablar del cuadro de oposiciones.